Bienvenidos gamers. Mi experiencia con Arcane, la serie que va más allá de la animación. Recuerda suscribirte, seguirnos en las redes sociales, darle me gusta y compartir nuestro video. ¡Comenzamos! Mi experiencia con Arcane esta primera temporada, la serie que va más allá de la animación. Todo comenzó con una guerra, una ciudad dividida por sueños rotos y heridas abiertas. Bienvenidos al inicio de Arcane, donde las historias de hermanas, ciencia y revolución se entrelazan en un mundo al borde del caos. Este primer episodio nos arroja directamente al corazón de Sun. Esta ciudad oprimida bajo la sombra de Piltover, Vi y Powder, aún niñas, caminan entre cadáveres y escombros. Este combate inicial sugiere la rebelión liderada por Vander, el sabueso de la madriguera, un personaje nuevo de la serie, pero vinculado al lore original de League of Legends como antiguo líder de la resistencia en Sun. Un tiempo después, vemos a la pandilla y el primer gran error. La banda de jóvenes, liderada por Vi, planea un golpe audaz, robar una casa en la ciudad alta. Aquí se ve un contraste brutal entre el brillo de Piltover y la sociedad de Sun. Aquí vemos a dos personajes que fueron creados para la serie. Clover y Milo aportarán dinamismo, profundidad emocional a este grupo. El dispositivo que roba Powder es un guiño a la tecnología que cambiará el mundo, los núcleos de Hextech, fundamentales en la historia del LoL y en el futuro de personajes como Jace y Victor. Este robo fracasa, dejando a los niños perseguidos por los Enforcers, los agentes de Piltover. La tensión escala mientras Vi empieza a sentir el peso de sus decisiones. Powder, desesperada por demostrar su valor, esconde el dispositivo robado. Aquí ya vemos a Powder que muestra signos de inestabilidad emocional, presagiando su transformación en Jinx, la campeona demente del LoL que tanto amamos. Las primeras grietas en la relación con Vi son un reflejo de las líneas de voz en el videojuego, donde Jinx menciona a su hermana de forma bastante ambigua. Vemos dos caminos, Vander y Silco. Vander es el símbolo de la moderación, su trato con los altos mandos de Piltover mantiene la paz temporalmente, pero en las sombras un viejo enemigo emerge. Silco es una creación original para la serie Arcane, pero encarna perfectamente la corrupción y el ansia de poder que domina Sun. Por cierto, el líquido morado que vemos en este episodio que experimenta Silco anticipa el Shimmer, una droga que recuerda el Shemtech del universo LoL. Este primer episodio planta las semillas de una tragedia, hermandad, pérdida, traición. Aquí no hay héroes ni villanos. De un mundo roto comienza la historia de nuestra maravillosa Jinx. En el episodio 2 de esta primera temporada, mientras en Sun las heridas del pasado arden, en Piltover se enciende una chispa que cambiará el mundo. El segundo episodio de Arcane nos lleva a las Torres del Progreso, donde la ciencia y la magia están a punto de colisionar. Tras el robo del dispositivo mágico, vemos las consecuencias, una explosión en el laboratorio de Jace Talis, un joven inventor que cree en lo imposible controlar la magia con la ciencia. Aquí vemos a Jace, personaje jugable del LoL, es retratado aquí como idealista, brillante y temerario. Su martillo aparece brevemente en su taller, un pequeño guiño bastante interesante a esa arma icónica del videojuego. La explosión es causada por el núcleo Hextech robado por Powder, conectando los mundos de Piltover y Sun desde el inicio. La ciudad del progreso no tolera errores. Jace es llevado directamente al consejo de Piltover, donde su carrera y su legado están en juego, pero más allá del juicio se nos presenta un nuevo tablero político. Aquí vemos a Heimerdinger, el Yordle científico ya conocido bastante en LoL. Es retratado como el guardián de la prudencia de la historia mágica de Runeterra. Aquí Jace menciona que fue salvado por magia en su infancia. Vemos una figura misteriosa con un bastón, nada más y nada menos que Ryze, el mago rúnico del LoL. Aunque no se nombra, los fans lo reconocerán por sus tatuajes y su papel como guardián de las runas. Aquí en las sombras del progreso aparece Victor, calmado, curioso, pero bastante pragmático. Ve en Jace algo más que un soñador, ve un aliado. Victor, en el juego, es el apóstol de la evolución. Aquí vemos los primeros pasos de su obsesión con la tecnología como redención. Mientras el destino del progreso se debate arriba, abajo en Sun, Powder lucha con sus propios demonios, cree que es una carga y eso la marcará para siempre. Vi, a pesar de que intenta consolarla, diciéndole que tiene algo especial que solo necesita tiempo. Powder guarda aún los objetos robados, incluyendo los núcleos de Hextech, que más adelante desencadenarán tragedias. Dos mundos colisionan, uno cree en la ciencia, otro sobrevive con lo que puede, pero ambos están conectados por un mismo artefacto y por decisiones que no se pueden deshacer. Ya para el episodio 3 de la primera temporada de Arcane es donde todo cambia, donde la infancia se quiebra, las promesas se rompen y nace una leyenda. Aquí termina la inocencia, aquí nace Jinx. Después del desastre del robo, Piltover exige
exige respuestas. Los Enforcers bajan a Sun, Vander está en la mira y Silco en las sombras mueve algunas piezas. Aquí conocemos a Grayson, la jefa de los Enforcers, representa la frágil paz entre ambas ciudades. También conocemos a Marcus, su ambicioso subordinado será una figura clave en el futuro, bastante inesperado que cambia la política de Piltover para siempre. Marcus será comisario en el futuro, simboliza como Piltover también está podrido por dentro. Su actitud recuerda a Swain del universo LOL, pragmático, manipulador y dispuesto a ensuciarse las manos por el orden. Vi y su pandilla van a rescatar a Vander, pero Powder, ignorada, decide ayudar. Lanza una bomba sin saber que sus amigos están ahí y entonces todo se destruye. Claygor y Milo mueren y Vander muere salvando a Vi. Vi, destrozada, golpea a Powder, le dice: eres una maldita Jinx. Aquí nace la ruptura, aquí nace Jinx. La explosión es el primer uso práctico del Hextech como arma, algo que cambiará el equilibrio del poder en Runeterra. Vi desaparece, Powder queda sola y el monstruo en la oscuridad la recoge. Ella ríe, ella llora, ella ha perdido todo y así nace Jinx. En solo unos minutos el mundo cambió. Powder murió entre llamas, Jinx nació del caos. Así comienza una historia marcada por la culpa, la rabia y la locura. Ya en el episodio número 4 de esta primera temporada han pasado años. Piltover avanza y Sun se descompone aún más. Las niñas de ayer ya no existen y en su lugar hay un científico perseguido por su ambición y una chica rota que ríe entre explosiones. Jace y Victor han perfeccionado la tecnología Hextech. Los cristales ahora pueden controlar energía pura. Han construido un nuevo futuro, pero con un precio bastante alto. Los guantes de Hextech que aparecen son una clara referencia a Vi, quien los usará en el futuro como campeona. Victor sugiere usar Hextech para mejorar la vida. Esta idea lo llevará a crear el núcleo glorioso de su versión en el juego. Aquí vemos a Jinx. Ya no es Powder, es simplemente Jinx. Caótica, brillante y peligrosa. Silco la ha moldeado a su imagen, pero su dolor sigue ahí, escondido entre risas y dinamita. Jinx sabotea una presentación pública de Jace, usa fuegos artificiales, explosivos y pintura. Su firma, su marca de fábrica. El logo de esa bomba recuerda a su Ultimate en LOL, la super mega bomba mortal. Mientras tanto, en las entrañas de Piltover, Vi sobrevive, está encarcelada, olvidada, hasta que una joven oficial se cruza en su camino. Caitlyn Kiraman, detective en formación, hija de aristócratas, empieza a descubrir la corrupción tras el brillo. Caitlyn menciona el rifle de precisión de su familia, anticipando su arma emblemática en el juego. La tensión sube, Silco quiere que Sun sea reconocida como nación, Jace quiere controlar el Hextech y Jinx solo quiere que Vi vuelva. Piltover avanza hacia el futuro con X-Gates, pero su alma sigue podrida. Y en Sun las sombras se mueven. Jinx no olvida y Vi está a punto de despertar. Ya para el episodio número 5 de esta primera temporada, la ciudad brilla pero sangra por dentro. Mientras los líderes debaten sobre política, dos hermanas están a punto de reencontrarse en medio del caos. Caitlyn, decepcionada del sistema, libera a Vi. Juntas bajan a Sun para buscar pistas de los atentados. Una noble y una criminal. Dos mundos unidos en búsqueda de la verdad. Esta es la primera vez que se insinúa la tensión afectiva entre Vi y Caitlyn, que en LOL se refuerza por sus líneas de voz. Vi enseña que el abrazo se desvanece en el fuego. En su arsenal, Jinx ya muestra su minigun, una de sus armas más icónicas en LOL. Uno de ellos es un viejo conocido. Sevika, la guardaespaldas de Silco, ya usa un brazo mecánico similar al que Vi usará como campeona. En las cloacas aparece Urgot, no con nombre, pero con referencias visuales a su diseño en el videojuego. Jace baja a Sun con Vi, pero su inexperiencia cuesta caro. Destruyen una fábrica y matan a un niño. Jace rompe. El precio de la guerra se vuelve personal. Vi le advierte: aquí no hay ganadores, solo sobrevivientes. Jace usa su martillo Hextech por primera vez en combate, por supuesto como lo hace en el videojuego. El Hex Core le da fuerza, pero le arrebata su humanidad. Victor corre por primera vez y por última vez. Victor suelta una lágrima mientras corre un campo de energía, una despedida silenciosa de quien fue. Silco ve como todo se derrumba. Jinx ya no responde a nadie. Los varones de Sun dudan y la paz se vuelve una ilusión lejana. El consejo de Piltover busca negociar, Silco escucha, pero entre ambos, Jinx ya ha decidido que no habrá paz, solo fuego. Ya para el episodio número 8, entre sombras y mentiras, el mundo gira hacia la guerra, pero Jinx ya está en su propia guerra, con Vi, con Silco, con ella misma. Mel Medarda, consejera y amante de Jace, intenta frenar la guerra, pero su madre llega y trae consigo
consigo el recuerdo de Noxus. Mel es de Noxus. Su madre menciona el general que conquistó todo con una sola mirada. Swain Darius. Pistas de futuras temporadas. Jinx rapta a Caitlyn. Quiere respuestas, quiere saber por qué Vi la abandonó. Está celosa, está rota. Y el mono observa con una bomba en la espalda. Vi encuentra a Caitlyn en un ataúd. Un juego macabro. Jinx no quiere matar, quiere que el mundo tenga sentido, pero ya no puede distinguir el amor del dolor. La guerra puede evitarse, pero es demasiado tarde. Silco es raptado por Jinx. Ella lo acusa, él no la culpa y por primera vez la llama hija con sinceridad, pero el caos no perdona. Jinx sienta a Vi, Silco y a Caitlyn en una mesa, una parodia de familia. Vi le ruega y Silco muere. Entonces Jinx decide. Nos llega el episodio número 9. La escena final, el disparo que cambió Runeterra. Todo ha llevado a esto. La niña que solo quería ayudar y ahora tiene el dedo en el gatillo. Y un cohete apuntando al corazón de Piltover. Vi le habla a Powder. Le recuerda quién era, le suplica que deje la pistola. Pero Powder ya no existe, solo queda Jinx. Jinx, en medio de su locura dispara sin querer. Silco muere, pero no la maldice. La llama su hija. Ella llora y ríe. Mientras Jinx se quiebra, el consejo vota a darle independencia a Son. Jace, Mel, todos levantan la mano. Un acuerdo histórico, pero la paz llega segundos tarde. Jinx lanza un misil directo al consejo. El Hextech se convierte en arma. El último plano, el cohete volando y la paz colapsando. Y Jinx sonriendo. Vi llora, el mundo cambia y en medio del humo Jinx acepta quién es. Ya no busca volver a ser Powder. Ya no busca redención. Solo quiere ver arder al mundo. Y así terminó la primera temporada de Arcane. No con una reconciliación, sino con una explosión. El comienzo de una guerra, el nacimiento de una leyenda. Así terminó la brutal primera temporada de Arcane. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Arnold Manuel España y gracias totales.